un mago, yo puedo decir que Luna es un mago, puedo decir que Ron es un mago. De hecho, puedo empezar a enumerar y cada uno de ellos que cumple, que son magos. ¿Sí? Cada uno de ellos son magos. Y cada uno de ellos son estudiantes de Hogwarts. Entonces, ¿qué sabemos de esos estudiantes de Hogwarts? Que son magos. Entonces, si yo enumero cada uno de ellos, yo digo estudiantes de Hogwarts y mago. Y voy diciendo para cada uno de ellos. Al final, ¿cómo podemos agregar ese conocimiento que nos dice Ron, un estudiante de Hogwarts y es mago? ¿Verdad? Harry es un estudiante de Hogwarts y es mago. Luna es un estudiante de Hogwarts y es mago. Y sabemos que para cada uno de ellos se está cumpliendo que es estudiante y a la vez es mago. Entonces, ¿qué podemos decir? Que para cualquier estudiante de Hogwarts, ¿qué podemos decir? Que son magos. Ahora, ¿cómo vamos a poder representar esto con nuestro lenguaje agregado? Primero, ¿qué estamos agregando? Estamos agregando ¿qué operador? Conjunciones, ¿verdad? Porque estoy dando propiedades sobre cada uno de los elementos de mi conjunto. ¿Y cuáles son mis elementos de mi conjunto? En este caso, estamos hablando sobre todos estos que son estudiantes de Hogwarts, ¿verdad? ¿Y qué vamos a decir? Lo que estamos diciendo es de una manera agregada que si podemos agregar con la conjunción, y vamos a ver qué significa agregar con la conjunción, todos los X, tal que, ¿qué vamos a decir de esos X? Que un X es Draco, otro X es Harry, otro X es Luna, otro X. Cada uno de esos elementos, ¿en cuál dominio están? ¿Cuál es la condición que le impongo a esos X? Que sean estudiantes. ¿Y de dónde son estudiantes? ¿Qué pasa con esos que son estudiantes de Hogwarts? Estos que cumplen este rango es mago. ¿Por qué? Porque realmente es como que para cada uno de los que está cumpliendo, que está viendo aquí, que son estudiantes de Hogwarts, estoy diciendo que realmente cumplen la condición que sean magos. Esta agregación de la conjunción equivale a que nosotros hubiéramos dicho para todo, y esta es la cuantificación universal, y básicamente estamos diciendo para todo aquel que sea estudiante de Hogwarts, vamos a cumplir que ese señor o ese niño o esa persona es un mago. Y eso es lo que significa nuestra cuantificación universal. Dime. No hay ninguna función. No hay ninguna función. O sea, en vez de decir estudiante y relacionar Hogwarts con X, pongo estudiante Hogwarts de X. Ya va. Primero me preguntaste por función. No hay funcionales, fíjate. Por eso quería empezar jugando así. Fíjate que cuando nosotros formamos las expresiones cuantificadas, estamos suponiendo que esta es una expresión bien formada y esta es una expresión bien formada. Las expresiones bien formadas pueden ser de alguno de estos tipos. ¿Ok? Cuando en mi caso base son las relaciones. Mi caso base son las relaciones y estudiante es un relacional. No es una función. Que recibe como argumentos constantes o variables, o pudiese recibir funciones. Entonces, en el rango tengo que tener necesariamente una relación. Tienes que tener una expresión bien formada. No puedes tener un funcional. Un funcional es un término. ¿Ok? Y eso es lo que te dice esta regla.
ahorita vamos a ver cómo se definen los lenguajes, pero esto para que intuitivamente vean qué es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, intuitivamente, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que todo estudiante de Howard es un mago. Entonces, si nos vamos a la definición que dimos de expresiones bien formadas en la lógica de predicados, básicamente esta es la manera de agregar la conjunción. Estudiante es un caso base de una expresión, en este caso bien formada, donde R, que es mi predicado estudiante, T1 es la constante Howard y el segundo argumento es una variable. Y estudiante es un predicado con cualaridad. 2, ¿verdad? Porque te está asociando dos elementos. Es un relacional que está definido sobre el producto cartesiano de dos cosas. Institutos educativos y personas, estudiantes. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando nosotros decíamos que era un relacional, el relacional es un conjunto que básicamente nos está, el símbolo relacional está denotando un conjunto que está asociando en este caso dos tipos de elementos. Los institutos educativos y en este caso los estudiantes. Cuando definamos el relacional lo vamos a ver. ¿Y mago qué es? Mago es otro relacional que básicamente me está diciendo si una persona es o no un mago. Pero si se dan cuenta, el evaluar a un símbolo relacional tiene como resultado verdadero o falso. Y es por eso que hablamos de expresiones bien formadas, donde su caso base son los relacionales. ¿Está claro? Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo de cómo podemos usar estas expresiones. Entonces, imagínense que yo les digo, todos estos niños todos son estudiantes de Howard de nuevo, pero hay algunos de ellos que son amigos de Harry Potter. No todos, ¿verdad? Solamente algunos son amigos de Harry Potter. Entonces, ¿qué podemos decir? Que existen estudiantes de Howard que son amigos de Harry Potter. ¿Sí? Entonces, algunos de los estudiantes de Howard son amigos de Harry Potter. O sea que si yo me voy y enumero cada uno de ellos, yo voy a poder decir que hay una disyunción, ¿verdad? Yo tomo para cada uno de ellos, Draco es estudiante de Howard y es amigo de Harry Potter, o este es amigo de Harry Potter, o Hermione es amigo de Harry Potter, o Ronald es amigo de Harry Potter, o Ron es amigo de Harry Potter, y para cada uno de ellos existe una disyunción, ¿verdad? Donde algunos lo van a cumplir y otros no lo van a cumplir. Pero al menos uno tiene que cumplirlo. Y poder representar este tipo de situaciones nos los va a permitir el operador de cuantificación que es el existencial. Donde básicamente nosotros lo que estamos diciendo en este caso es que existe al menos un estudiante de Howard que es amigo de Harry Potter. Entonces, nuevamente, fíjense, estudiante es un símbolo relacional y amigo es un símbolo relacional que está asociando a dos personas. Y me está diciendo, sí, si las dos que estoy relacionando son amigos y no en cualquier otro caso. ¿Lo ven intuitivamente qué es lo que estoy diciendo cuando estoy utilizando estas expresiones? Si nos vamos a expresiones más complicadas, porque por supuesto, estos son como que las expresiones cuantificadas más simples que yo pudiera modelar, nos vamos a algo como esto. Y fíjense que yo digo, todos los estudiantes de Howard tienen al menos un amigo que también es estudiante de Howard. ¿Cómo represento esto? Entonces, antes de que lo veamos en la lámina, vamos a tratar de hacerlo nosotros, con lo que sabemos hasta ahora. Entonces, esto me va a llevar de forma natural a ver cuál es la metodología que se tiene que seguir para poder definir o modelar la
lenguaje natural en la lógica de predicados. Entonces, ¿qué es lo que hice de forma que no se los dije, ¿verdad? Implícita en los ejemplos anteriores. Yo les definí constantes. ¿Cuáles eran las constantes? Había una constante que era, al menos había una constante que era Howards, ¿verdad? Había un predicado, un símbolo relacional. ¿Y el símbolo relacional cuál era? Entonces aquí tenemos constantes, aquí tenemos relacionales. ¿Y cuáles son los relacionales? ¿Qué relacionales tenemos? Estudiante. Y vamos a luego formalizar un poco esto. Y es mago. Y amigo. Y de alguna manera tenemos que decir dónde viven esos elementos que nosotros estamos modelando con este lenguaje. Y eso es lo que llamamos nuestro dominio. Y en este caso el dominio, ¿verdad? ¿Son qué? Nosotros tenemos en el dominio estudiantes, unión, institutos educativos. Y el estudiante ¿qué recibe? O sea, sobre cuáles dominios está definido el relacional estudiante. Y es o cuando hablábamos de un relacional, ¿qué decíamos que era relacional? Era un conjunto que está definido sobre el producto cartesiano de unos dominios. ¿Cuáles son en este caso los dominios? Institutos educativos, producto cartesiano, estudiantes. ¿Sí? ¿Es mago qué es? Estudiante. ¿Y es amigo? Estudiante por estudiante. Entonces fíjense que esto de manera natural, que era lo que quería que antes de que lo formalizásemos, de manera natural dijésemos qué símbolos estamos usando en el lenguaje que estamos utilizando para modelar esta situación. Y en este lenguaje estamos utilizando una constante y estamos utilizando tres símbolos relacionales. Uno que me está diciendo, sí, en el par que estoy recibiendo se relaciona a través de que es estudiante. El segundo es un relacional unario, que básicamente es un subconjunto de estudiantes. Y el tercero es un subconjunto de producto cartesiano de estudiante por estudiante. Ajá. Nosotros pudiésemos cambiar lo que es la definición de identidad que pusimos, institución educativa por estudiante, Ajá. y poner institución educativa por mago o por humano, no sé. O sea, porque dijimos que todos los que estudian ahí son magos. Fíjate, una de las cosas, lo que pasa es que yo empecé como un ejemplo para dárselo de lo más natural. Cuando nosotros definimos los predicados, cuando definimos el lenguaje que vamos a utilizar en un lenguaje, la lógica de predicados, uno tiene que ser lo más genérico. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente el dominio usualmente como que debería cubrir todo, porque me va a permitir como que representar lo más posible situaciones en el mundo que estoy representando. ¿A qué me quiero ir con esto? Que sí, yo pudiera haber tenido un predicado que fuese estudiante que relaciona institutos con mago, pero es sumamente específico. O sea, realmente lo más genérico que uno pudiese tener allí es que tener un dominio que fueran el universo, un predicado que me diga si ese elemento del universo es estudiante, si ese elemento del universo es un instituto educativo, si ese
elemento del universo es un mago y después decir que ellos se relacionan. ¿Me entiendes? Sí, yo entendí todo eso. Mi problema era que me parece como raro definir estudiantes con estudiantes también. O sea, es como que Lo que pasa, ok. usan la misma palabra para el concepto. Ok, si eso te parece poco natural, realmente pudiéramos haber puesto aquí personas. Y de hecho, lo más natural que debimos haber hecho aquí es agarrar lo que pasa es que me están yendo ya un paso más adelante, es que nuestro dominio fuese en las cosas, el universo. Y tener un predicado que me dice, ese elemento del universo es un instituto educativo, ese elemento del universo es un estudiante, ese elemento del universo es un mago. Entonces, esa es la forma más genérica de definir este lenguaje. ¿Okay? Lo que pasa es que no quería llegarles y decirles el universo son las cosas para que entonces no quedaran, poderlos llevar poco a poco. Dime. En el dominio poner, en el dominio, nuevamente, es como cuando tú estás tratando de modelar y te vas al caso más específico. Pudieses, pero qué tan genérico es ese lenguaje que estás representando es discutible. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es no. ¿Ok? No. Entonces, bueno, ya que estamos, intuitivamente nos llevó todo a pensar que tenemos estudiante como símbolo relacional, es mago como símbolo relacional y es amigo como símbolo relacional. ¿Cómo vamos a representar esa oración que nos está diciendo todos los estudiantes de Howard tienen al menos un amigo que es también estudiante de Howard? ¿Cómo lo vamos a representar? ¿Tenemos algún cuantificador? Entonces, para todo X, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? Para cualquier estudiante de Howard. Entonces, estamos cuantificando universalmente estudiante ¿y qué le pasa a esos elementos que son estudiantes? Ajá, dime. ¿Perdón? Ya va, pero antes de eso viene una pregunta. Dime. En la oración que tenemos dice, todos nuestros estudiantes de Hogwarts tienen al menos un amigo que también es estudiante en Hogwarts. Pero no estamos tomando en cuenta, o no nos dicen, que nos importe que sean magos. Entonces, ¿por qué tomamos en cuenta aquí que sean magos? Lo que pasa es que aquí estamos definiendo el lenguaje que hemos utilizado para representar todas las oraciones que estamos, ¿ok? O sea, hasta ahora llevamos un conjunto de situaciones que estamos modelando, ¿verdad? Entonces, ese lenguaje que hemos utilizado para modelar estas oraciones tienen al menos estos símbolos relacionales, ¿ok? Por eso es que es tan importante que definamos un lenguaje que sea lo suficientemente genérico, porque si no, no tenemos un lenguaje para modelar una sola situación o una sola oración, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, sabemos que estamos diciendo algo sobre los estudiantes de Howard. ¿Qué estamos diciendo sobre ellos? ¿Y dónde va ese existe? Es una condición que le estamos poniendo en el rango, es una condición que vamos a colocar en el cuerpo. ¿Dónde va? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los estudiantes de Howard? O sea, va aquí en el rango. ¿No? ¿Qué es lo que dice esto? Todos los estudiantes de Howard cumplen ¿qué condición? Son magos. No, ahí no dice nada de que sean magos. ¿Qué le pasa a estos muchachos o a estas personas?
que existe. ¿Y que existe qué? Un Y. ¿Y qué le pasa a esos elementos representados por esa variable? Que son estudiantes. ¿Y qué más hago con eso? Y que son amigos. ¿Y ese I dónde va? ¿Amigo quién? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Aquí no importa. ¿Está bien? Ahora me pregunto lo siguiente. ¿Nos dice algo de si una persona puede ser amiga de sí mismo? X puede ser amigo de X. Entonces, si yo dijese que existe una persona diferente a ella que es su amiga, ¿dónde debería decir que X es diferente de Y? ¿En cuál de los rangos? Y con un O, con... ¿Así? ¿Sí? Entonces, fíjense, realmente en el mundo de la magia, realmente no, uno pudiese, en ningún momento queda claro si puede ser uno amigo de sí mismo. Pero si uno pudiese ser amigo de sí mismo y nadie lo está diciendo que no, ¿ok? Pero yo les traje este ejemplo precisamente para que podamos ver el caso en el que debemos decir si no queremos que sean iguales y qué pasa si no imponemos esa restricción. Si no ponemos esta restricción, pues básicamente yo pudiera tener amigo de sí mismo, ¿verdad? O sencillamente si queremos asegurarnos de que una persona tiene a alguien diferente a él que es su amigo, esta es la forma. ¿Ok? En este caso está ambiguo. Está ambiguo. Nadie me está diciendo que tiene al menos un amigo que también es estudiante de Howard. Si yo pudiera ser amigo de mí mismo. ¿Ok? Pero la idea de esto básicamente es que ustedes vean, esto me está diciendo que existe al menos un amigo diferente a él, existe un estudiante al menos diferente a él que es su amigo. ¿Ok? Aquí, además de esto, bueno, yo les traje diferentes ejercicios que quiero que hagamos, donde básicamente primero es como que cuáles fueron los pasos que seguimos, ¿verdad? Para la definición del lenguaje definimos el dominio, después las constantes, después los símbolos relacionales y los símbolos funcionales. Y básicamente esos son como que los pasos que tenemos que definir para definir un lenguaje que nos permita hacer el modelado del lenguaje natural. Fíjense que en lógica proposicional ustedes lo único que tenían que hacer ¿qué eran? Definir cuáles eran las variables y a cuáles expresiones del lenguaje natural correspondían esas variables. Y entonces ustedes se iban a las variables representadas en las oraciones más simples. Aquí nosotros vamos a tener que definir un lenguaje en función de todos estos elementos. El dominio, las constantes, los símbolos relacionales y los símbolos funcionales. Entonces, aquí básicamente conseguimos un dominio que eran las personas y las instituciones. La recomendación es que seamos lo más genéricos posible. Eso quiere decir que usualmente en los dominios tratemos de ser lo más genéricos, es decir, coloquemos el universo, las cosas, y después definamos predicados unarios que nos permitan decir si ese elemento del universo es del tipo que yo quiero que sea.
Es decir, si es un estudiante, si es un mago, si es una institución educativa. Entonces, si se dan cuenta, aquí les trajo un ejemplo del cual que quiero que ustedes hagan de tarea, donde básicamente les defino un lenguaje. En ese lenguaje tengo el universo como dominio, tengo un símbolo relacional que es unario que me dice si el estudiante, si el elemento del universo es estudiante, si el elemento del universo es una materia, si el elemento del universo es una nota. Además tenemos constantes y esas constantes me dicen que Juan es un estudiante, que MA 1, 2, 3, 4 es una constante que es de tipo materia además, que Juan es una constante de tipo estudiante y además sabemos que Miguel es un estudiante y tenemos esas notas y tenemos unos predicados que básicamente nos relacionan cursa, que es un estudiante cursa una materia, aprueba, que es un estudiante aprueba una materia, y nota es que un estudiante saca, nota es un funcional que me da una nota y una materia, me dice cuál es la nota del estudiante en esa materia. ¿Ok? Entonces, fíjense, siguiendo los pasos que dijimos anteriormente, ¿qué hacemos para modelar? Lo primero que a nosotros nos dan el lenguaje natural y lo que tenemos que hacer en base al lenguaje natural, ser lo suficientemente genéricos para definir cuál es el dominio y cuáles son los predicados de ese dominio que tengo que tener para poder modelar y cuáles son las funcionales y cuáles son las constantes. En el ejemplo anterior fue muy sencillo, ¿verdad? Porque básicamente, pudimos ver cuáles eran esos relacionales. Aquí yo le estoy dando los relacionales, les doy las oraciones y el caso es que la tarea, el objetivo aquí es que ustedes usando estos relacionales, estos funcionales y estas constantes, sean capaces de escribir en lenguaje de la lógica de predicado estas oraciones, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la primera. Todos los estudiantes que cursan al menos una materia, todos los estudiantes cursan al menos una materia y la prueban. Vamos a hacer por lo menos esa. Como modelo, todos los estudiantes cursan al menos una materia y la prueban. Entonces, como modelo, todos los estudiantes cursan al menos una materia y la prueban. Para todo X, donde X es estudiante, ¿qué le pasa a ese estudiante? Ya sabemos que es estudiante. ¿Qué podemos decir de él? Que existe un Y que es materia. ¿Y qué pasa con esa materia? Que X cursa y aprueba X de Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Para cualquier estudiante, ¿qué le pasa a cualquier estudiante? Que existe al menos una materia y ¿qué le pasa a esas materias? Que ese estudiante la cursa y ese estudiante la prueba. ¿Ok? Y vamos a hacer la última. Y ustedes se quedan con el resto. Entonces vamos a ver, algunos estudiantes solo cursan materias donde Juan saca 5. Algunos estudiantes solo cursan materias donde Juan saca 5. Existe un X y ese X ¿qué es? Existen X que son estudiantes ¿y qué le pasa a esos estudiantes?
cursan materias donde Juan saca 5. Tal que para cualquier materia que ese estudiante curse, ¿qué le pasa a esas materias? Que Juan saca 5. Entonces, ¿cómo lo escribo?